licenciado Jesús Alberto Zupalá, fiscal investigador con cédula profesional, correo electrónico y demás datos previamente registrados ante esta sala. Buenas tardes, su señoría. El licenciado José Humberto Mon Martínez, fiscal adscrito, con datos personales debidamente registrados ante este tribunal. Buenas tardes, su señoría. Licenciada María Jesús Luis Balá, defensora particular, con datos y cédula previamente registrados ante este tribunal. Buenas tardes, su señoría. La licenciada en Derecho Lorena Alejandra Taxnal, defensora particular, con cédula profesional, correo electrónico y demás datos registrados previamente ante esta sala. Esta fiscalía solicita se vincule al proceso a la señora Raquel Castillo Padilla. Esta fiscalía, con apoyo a lo dispuesto en el artículo 19 constitucional y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, solicita se vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio en razón de violación, cometidas en contra de la humanidad de quien en vida respondió al nombre de Alejandro Campos Rodríguez, denunciada por esta representación social previstas en el artículo 123 en relación con el 125, establecidas en el Código Sustantivo de la materia en vigor, debiéndose a que el hoyo occiso mantenía una relación conyugal con la ahora imputada Raquel Castillo Padilla, siendo que el día 20 de diciembre del año 2014, la señora Raquel Castillo Padilla se encontraba en su hogar conyugal, misma que se ubica en la calle número 321 5A de la colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, siendo que a las 3 de la madrugada del día 21 de diciembre del año en curso, al retornarse a su domicilio en la hora occiso, la hora imputada comenzó a proliferarle una serie de insultos y golpes, provocando que comenzara la forcejear y ésta se cayera. En ese momento, el señor Alejandro Campos Rodríguez le dice a la ahora imputada que se iba a separar de ella, por lo que en ese momento el señor Alejandro Campos Rodríguez se va a su cuarto a fin de terminar la discusión, por lo que en un momento sale y se encamina a la salida, y en un instante y en un intento desesperado de impedir que al abandonaran, la señora Raquel Castillo Padilla se va a la cocina, toma un cuchillo, se acerca al hoyo occiso y termina clavándosela en la parte izquierda de la espalda, mismo que desencadenaría una herida mortal en el tórax que se clasificó como mortal, terminando con su muerte. Todos los hechos efectivamente configuran el delito de homicidio en razón de violación, previstas y sancionadas en el artículo 123 en relación con el 125, siendo que sus elementos constitutivos sean los siguientes: que el sujeto activo prive de la vida al pasivo, que la privación surja sin derecho, que el sujeto activo tenga conocimiento de la violación, elementos que se quedan acreditados con, en cuanto al primer elemento, reporte policial suscrita por el policía investigador Alberto Jesús Olavarrieta, acta de inspección del lugar de los hechos realizada el 21 de diciembre por el perito y criminalista Manuel Higareda, en donde en dicho lugar fueron encontrados 3 indicios embalados y etiquetados debidamente y puestos a disposición ante esta fiscalía, siendo que los objetos encontrados sean los siguientes: indicio 1, cuchillo de cocina de la marca 3 Claveles; indicio 2, camiseta de caballero con rastros biológicos; indicio 3, celular de la marca iPhone; protocolo de necropsia realizada el 24 de diciembre al cadáver de quien en vida respondió al señor Alejandro Campos Rodríguez por el perito Pedro Miguel Valeriano, legalista dependiente de la Fiscalía General del Estado de México, en la que se concluye que la muerte fue a causa de una herida de las producidas por un arma cortopunzante en el tórax que se clasificó como mortal. En lo que respecta al segundo elemento, consiste en que el sujeto activo carezca de derecho de privarle de la vida al sujeto pasivo en relación, por lo que cabe hacer mención que las circunstancias que atañen a la publicidad del delito de homicidio en razón de violación al sujeto activo no le asistió ningún derecho de privacidad
privar de la vida al sujeto pasivo, ya que en la presente carpeta de investigación no se evidencia que la privación haya sido efectuada bajo el amparo de legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, por lo que es evidente que al sujeto pasivo en ningún momento se le asistió de privarle de la vida. En cuanto al tercer elemento, se acredita con el acta de matrimonio. En todo lo anterior, evidentemente, la imputada es autora material directa y singular, por tanto participó en la concepción, preparación y ejecución del delito, en los términos que dispone la fracción primera del artículo 22 del Código Sustantivo de la materia en vigor, aunado a que no existe causa de inimputabilidad, justificación o excluyente de responsabilidad alguna, misma situación que se acredita con los datos de prueba que obran en la presente carpeta de investigación, y pido que se me tengan por reproducidas en razón de economía procesal. Todo lo anterior, su señoría, esta representación social solicita se vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla por los motivos antes expuestos. Es cuanto, su señoría. Esta defensa no comparte lo escrito por la Fiscalía, ya que con fundamento en el artículo 319 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se decrete un auto de no vinculación a proceso a favor de mi patrocinada, la señora Raquel Castillo Padilla. Todo esto en base a las siguientes consideraciones. Su señoría, la Fiscalía ha manifestado en su exposición que mi patrocinada es la autora material del delito de homicidio en razón de violación. Sin embargo, se ha valido de una serie de falacias que transgreden la buena fe y la lealtad con la que debe de obrar la representación social. Efectivamente, el Código Penal del Distrito Federal nos manifiesta que el delito que establece que el homicidio es privar de la vida a otra persona sin derecho. Sin embargo, la señora Raquel Castillo Padilla no privó de la vida a Laura Oxiso sin derecho, ya que existió una causa de justificación, misma que se manifiesta en el artículo 29, apartado C, fracción cuarta del Código Penal del Distrito Federal. Esto en base a lo siguiente, que mi patrocinada actuó sin tener otra opción para manifestar, ya que en los hechos del día 21 de diciembre del 2014, aproximadamente a las 3 de la madrugada, mi patrocinada se encontraba en su hogar, a lo que al lugar arriba el señor Alejandro Campos Rodríguez en una actitud agresiva y en un ataque de ira que comienza a agredirla física y verbalmente. Todo por el simple hecho de que mi patrocinada lo confronta por su infidelidad. Tales hechos, de una manera brutal, la avienta al piso, ocasionándole una equimosis en la cadera, en el antebrazo izquierdo y en el muslo izquierdo. Tales hechos puede comprobarlo con el diagnóstico médico del Hospital Santa Fe. Acto seguido, el señor Alejandro Campos Rodríguez se dirige a su habitación, dejando adolorida a mi patrocinada, misma que por el miedo termina resguardándose en la cocina, esperando a que se le pasara el dolor que éste ya le había producido. Tales hechos, él en su afán nuevamente de agredirla, regresa a la cocina. Esto con el fin de seguir su agresión que ya había dejado. De una manera reiterada, empieza a agredirla, por lo que mi patrocinada se ve en la necesidad de defenderse. Tal motivo le termina clavando el cuchillo en el lado izquierdo del estómago.
racionalidad en ese momento para pensar que se podía actuar sin derecho. Mismo que mi patrocinada no pudo tener ese tiempo para razonar. Mismo como lo establece la doctora en violencia de género, la señora Alicia Martín de los Bosques. Esto en donde manifiesta que las mujeres que sufren un maltrato como mi patrocinada había sufrido desde hace aproximadamente 7 años, cosa que la Fiscalía no ha manifestado y que podemos acreditarlo en el acta de entrevista de la señora Raquel Castillo Padilla, en donde nos manifiesta la manera tan malvada con la que había actuado el señor Alejandro Campos a favor de mi patrocinador. Situación por la cual también la señora Cristal Fernández Martínez nos relata en su acta de entrevista que el día 18 de noviembre del año en curso fue en el que aproximadamente consideraron que hubo una última agresión, donde se ven las fotos anexadas en la foja 29, donde hay golpes a favor de mi patrocinada por el señor Alejandro Campos Rodríguez, mismo que la Fiscalía no ha manifestado. Por lo tanto, reitera esta defensa a su señoría que no se vincule a proceso a mi patrocinada, porque existe una causa de justificación en el que se ampara con la ley ya dichamente propiciada. Es cuanto a su señoría. Señor juez, con apoyo a lo dispuesto en el artículo 19 constitucional y los artículos 153 y 154, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita permiso para la imposición de medidas cautelares sobre la imputada Raquel Castillo Padilla. Con la venia de su señoría, esta Fiscalía solicita la imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva por un plazo de 3 meses, establecida en el artículo 155, fracción 14 y 167, párrafo tercero del Código Adjetivo en vigor, ya que si bien la prisión preventiva es la última ratio a la que debe apegarse este órgano, lo menos cierto es que la principal finalidad de las medidas cautelares se centra en poder garantizar la comparecencia de la imputada a las audiencias, así como asegurar la protección de los testigos y ofendidos y evitar el obstaculamiento del presente procedimiento. Por lo que se advierte que después de una exhaustiva búsqueda de los datos que obran en la carpeta de investigación, la ahora imputada es conocedora de quién o quiénes son las personas que deponen en su contra, además de que se ha acreditado que cuenta con capacidad económica, con conocimiento suficiente en el ámbito del derecho y con parientes en otras partes de la República. Aunado a que esta autoridad ya la vinculada a proceso por el delito de homicidio en razón de la relación, conducta que por su naturaleza se encuentra catalogada dentro de los delitos graves, tal y como lo establece el artículo 71 ter del Código Penal para el Distrito Federal. Por lo que nuevamente esta Fiscalía solicita a usted, señor juez, que tome en cuenta las consideraciones ya vertidas e imponga la medida cautelar citada con antelación, por ser esta pegada a derecho. Es cuanto, señoría. Su señoría, esta defensa no comparte lo señalado por la representación social, en virtud de que la medida cautelar invocada por la Fiscalía es excesiva para el caso que hoy nos ocupa, puesto que si bien lo señala el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar la presencia del imputado en el procedimiento y garantizar la seguridad de los testigos u ofendidos y evitar la obstaculización del procedimiento. Y estas son las vicisitudes a las que se allana la representación social para solicitarle la medida cautelar referente a la prisión preventiva por el plazo de 3 meses. Pero no hay que pasar por alto que existen otras medidas de apremio que por su naturaleza cumplen con su cometido.
tal y como lo señala el artículo 155, fracción 2 y 12 del Código Adjetivo ya mencionado, y es por tanto que solicitamos la imposición de una garantía económica de la cantidad que usted sirva a fijar, así también como la colocación de un dispositivo electrónico. Maxime, que se ha demostrado que la señora Castillo Padilla no es una persona peligrosa para la sociedad, que ese día actuó bajo los efectos de un miedo grave. Si es bien que, por tanto, la Fiscalía argumenta en términos vagos y oscuros la pertinencia de la medida cautelar referente a la fracción 14 del artículo ya mencionado, no hay que pasar por alto que mi defendida jamás ha mostrado intención alguna de sustraerse u obstaculizar el procedimiento. Por lo contrario, se ha dejado bien en claro que ha comparecido a disposición de las autoridades así solicitadas. Es por tanto que la medida cautelar solicitada por la Fiscalía queda demostrado de manera indubitable que resulta excesiva y la utiliza como un medio de reconocimiento de culpabilidad, olvidando con ello el principio de presunción de inocencia a la que se coligen nuestros ordenamientos jurídicos actuales. Es por tanto que reitero mi solicitud y solicito que se deje sin efecto la mencionada por la Fiscalía y reitere y tome en cuenta las solicitadas por esta defensa. Por todo lo anterior, encontrarse pegado a derecho es cuanto, su señoría.